ya estamos iniciando, entonces vamos a continuar con el desarrollo del caso que estamos desarrollando. En este caso es el caso panadería, ¿no? El proyecto de implementación de una panadería. Entonces, recordando un poquito, hasta aquí ya hemos determinado el flujo de inversión, el flujo operativo y el flujo de financiamiento. Pero para poder determinar cada uno de estos flujos, ustedes recordarán muy bien que el flujo de inversión estaba compuesto por la inversión fija, que serían los bienes que están sujetos a depreciación, la inversión diferida, que están sujetos a amortización, y el capital de trabajo. El capital de trabajo básicamente son los recursos que se requiere para dar inicio al primer ciclo de operación, ¿no? Y obviamente estas inversiones estaba financiado el 60% con deuda, o sea, la inversión fija, ¿no? Luego tenemos el programa de producción, que es la demanda del mercado. Tenemos el precio con estos dos variables, que es precio y cantidad. Hemos determinado los ingresos, ¿no? Luego también ya habíamos determinado los costos y gastos operativos. Y con ello hemos construido lo que se llama el estado de resultado para poder determinar el flujo operativo. Luego también habíamos desarrollado el cuadro de depreciación y amortización, ¿no? Ahora vamos a ir a las preguntas que nos van realizando. Dice, con la información que se tiene, elaborar un modelo económico y financiero del proyecto con una vida útil de 5 años para determinar la viabilidad financiera de su implementación. Este modelo debe contener los siguientes reportes. Estructura de inversión y financiamiento, ya lo tenemos, ¿cierto? Cuadro de amortización del servicio de la deuda bajo los 3 métodos, ya lo tenemos. Proyección de la demanda, oferta y demanda satisfecha para 5 años, ya lo tenemos. Presupuesto de producción e ingresos, también lo tenemos. Presupuesto de costos y gastos, ya está. Cuadro de depreciación de activos fijos y amortización de la inversión diferida, ya está. Punto de equilibrio es lo que nos faltaría, dejarlo pendiente por ahora. Estado de resultado ya lo tenemos construido o elaborado. Ya estamos en la construcción del flujo de caja. En este caso estamos construyendo el flujo de caja con financiamiento. ¿Por qué con financiamiento? Porque parte de la inversión ha sido financiado con deuda. Luego, una vez que concluyamos de desarrollar el flujo de caja, vamos a calcular la tasa de descuento. Que sería el costo de capital, ¿no? Entonces, con ese costo de capital, recién estaría en condiciones de aplicar las técnicas o indicadores de evaluación de inversiones que hemos visto en las primeras clases, que viene a ser el BAN, la TIR, TIR-M, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ojalá podamos llegar hasta aquí hoy día, por lo menos hasta aquí, hasta calcular los indicadores financieros de evaluación de inversiones. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a compartir ahora el libro de Excel. Entonces, aquí vamos a ir revisando hasta dónde habíamos llegado. Entonces, esto es nuestro flujo de caja, ¿no? El flujo de caja con financiamiento. Tenemos la inversión, el flujo de inversión, tenemos el flujo operativo y tenemos el flujo de financiamiento. ¿Recuerdan qué nos muestra el flujo de caja? A ver, ¿alguien podría decirme quién muestra el flujo de caja? El movimiento del efectivo. El movimiento de efectivo, es decir, las entradas y salidas de efectivo. Y este flujo de caja estaba compuesto por el flujo de inversión. Bueno, vamos a poner otro colorcito.
¿no? El flujo de inversión, que está ahí. ¿Qué es esto de acá? Flujo de inversión. Luego el flujo operativo, que también ya lo tenemos. ¿Qué es esto de acá? Ahí está el flujo operativo. Luego más el flujo financiero, que aquí lo tenemos también el flujo de financiamiento. ¿Qué es lo que nos faltaría? Valor terminal. El valor terminal. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es el valor terminal? ¿Qué es el valor terminal? ¿No es el valor con el que te da finalización al proyecto? Ya es el valor de salvamento del proyecto. ¿Correcto? Y había dos maneras para poder determinar, ¿no es cierto? Uno, por el valor de liquidación del proyecto al final del periodo de evaluación, y el otro por el valor de continuación de operaciones. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nos faltaría terminar. La pregunta es, vamos a volver al caso y vamos a buscar esa información a cuánto lo vamos a liquidar el proyecto. A ver, vamos a ir a inversiones aquí, ¿no? Este es el detalle de las inversiones fijas y aquí dice lo siguiente. Dice, al final del periodo de evaluación, estas inversiones podrán ser liquidadas en bolivianos 1.600.000 bolivianos sin factura. Entonces, fíjese, ese es el valor de liquidación. Seguramente es el valor de mercado en ese momento, ¿correcto? Que alcanza a 1.600.000. Entonces, la pregunta es, ¿esto es entrada o salida de efectivo? ¿De entrada? Entrada de efectivo. Listo, porque se va a liquidar. Entonces, fíjense, la inversión fija alcanzaba a 1.950.000, pero obviamente todos estos bienes sufren un desgaste, excepto el terreno. Esto más bien, en vez de sufrir un desgaste, lo que hace es valorizarse, pero nos dice que lo vamos a liquidar a un valor de 1.600.000 dólares, ¿no? Ahí está. Entonces, esto va a ser un ingreso de efectivo para la empresa al final del periodo de evaluación, es decir, al final del año 5. ¿Estamos? Ahora, ese valor de liquidación, ¿tendrá algún efecto impositivo? Sí, dicen, porque si lo vendieran al precio normal, ganarían. O sea, están liquidando, pero debe ser al precio de costo, ¿no? Muy bien. Hay un efecto impositivo. Puede ser ahorro de impuestos, puede ser pago de impuestos o no habría efecto impositivo. Entonces, eso creo que habíamos explicado, no sé si era en la segunda o en la tercera clase, ¿no es cierto? O sea, el efecto impositivo que generaba la liquidación de los bienes del proyecto. ¿Estamos? Entonces, recordando un poquito, a ver, en este caso, el valor de mercado es de 1.600.000. Y el valor libros de los bienes, este es valor de mercado o valor de venta, pongámoslo. ¿Cuánto es el importe de valor libros de todos los bienes del proyecto? ¿Dónde lo podemos encontrar esa información? En depreciación, ¿no es cierto? 738.086 bolivianos. Pero aquí no está contemplado el terreno, entonces tenemos que
agregarlo el terreno que está en inversión. 690,000 dólares. Es decir, todos los bienes tienen un valor contable al final del año 5 de 1.428.086. Ese es el valor contable, el valor libros de todos los bienes. ¿Estamos? Y yo lo estoy liquidando en 1.600.000. La pregunta es, ¿hay ganancia o hay pérdida? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? ¿Qué estamos haciendo? Ganando. Tenemos una ganancia. ¿Una Estamos ganancia ganando. de cuánto? De 171.914 bolivianos. ¿Y por las ganancias se paga impuestos? ¿Por las utilidades se pagan impuestos? Se paga el IUE. Sí, se paga. Fíjese, utilidad de impuesto. Hay que pagar impuestos. Entonces, aquí sí hay pago de impuestos. Entonces, hay que pagar el impuesto. ¿Cuánto de impuesto? El 25%. Que esa es la alicuota del IUE, ¿no? 42.978. Ese es el pago de impuestos. Este es el efecto impositivo. ¿Estamos? Este es el efecto impositivo. Entonces, hay pago de impuestos. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el valor de liquidación fuera en 1.200 y contablemente está valuados en 1.428.000? ¿Aquí estamos perdiendo o estamos ganando? Perdiendo. Estamos perdiendo porque estamos vendiendo por debajo de su valor libros. Y esto también genera un efecto impositivo, pero un efecto impositivo positivo, es decir, me genera un ahorro fiscal. Porque no olvidemos, las utilidades negativos que se tengan en los periodos, estos me sirven para compensar para los siguientes años, ¿cierto? Entonces esto me genera un ahorro fiscal, un ahorro impositivo. ¿Estamos? Entonces ese es el análisis que tenemos que realizar, pero nosotros vamos a colocarlo aquí, ese efecto impositivo. Efecto impositivo. Efecto impositivo. Ahí está. Entonces yo tengo que determinar en este caso si hay ahorro de impuestos o hay pago de impuestos. Pero ya sabemos que esta es la situación, hay pago de impuestos. Entonces, para no hacer este análisis así de manera independiente o detallada si ustedes quieren, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Vamos a decir el efecto impositivo va a ser igual a menos el impuesto por el valor de venta menos valor libros. Si ese resultado sale negativo, significa que hay que pagar impuestos porque hay ganancia. Y si sale positivo, el resultado significa que hay ahorro de impuestos. Eso significa que estamos liquidando o vendiendo los bienes por debajo de su valor libros. ¿Estamos? Y si se vendiera al mismo valor contable, no habría efecto impositivo, porque el valor de venta menos valor libros me va a dar 0. 0 por 0.25 me va a dar 0, es decir, no va a haber efecto impositivo. Eso sería la tercera situación que se podía dar. ¿Estamos? Muy bien, entonces aplicando eso va a ser lo siguiente. Miren, dice menos el impuesto a las utilidades, que es el 25%. Ahí está, 25%. Por, dice, ¿por qué? En valor de ventas. Valor de ventas es 1.600.000. Menos valor libros. El valor libros está en depreciaciones, que es 738.086 bolivianos. Pero a eso lo tengo que agregar el valor del terreno porque no está contemplado aquí. Entonces eso tengo que tener mucho cuidado, menos el terreno. Y cierro paréntesis, le doy enter. Y ahí ustedes pueden ver, fíjense que es exactamente lo mismo, ¿no? 42.978 y 42.978. ¿Estamos? Ese es el efecto impositivo que me genera cuando nosotros vendemos o liquidamos el activo por encima de su valor contable.
¿Estamos? Muy bien, ya está entonces. Ahora sí, ya tengo el monto de liquidación, que es 1.600.000 y el efecto impositivo que genera. Ahora, en el tema del capital de trabajo, estas son inversiones y las inversiones se recuperan, ¿no es cierto? Cuando la empresa se liquida, al final, algo tiene que quedar en caja y banco. ¿Y qué es lo que debería quedar? Es básicamente el capital de trabajo, la inversión en capital de trabajo. ¿Estamos? Entonces, en el último año voy a recuperar toda la inversión en capital de trabajo. Entonces, para ello digo suma. Todo esto lo voy a recuperar al final del año. Eso es lo que debería haber en caja y banco, ¿no? Esa es inversión se recupera, que alcanza a 67.886. Esa es toda la inversión en capital de trabajo en los 5 gestiones, ¿no? ¿Estamos? Entonces, el capital de trabajo se recupera y esto va a ser un ingreso de efectivo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir las últimas operaciones que hizo? No lo entendí muy bien, profe. Simplemente lo que estoy haciendo es sumar las inversiones en capital de trabajo, nada más. Es decir, lo que hemos invertido en capital de trabajo lo vamos a recuperar al final del periodo de evaluación del proyecto. Porque no olvidemos, el capital de trabajo son los recursos que hemos invertido para desarrollar la actividad normal de la empresa, es decir, para que pueda desarrollar su actividad normal. En este caso, tenía un ciclo efectivo de 15 días. Eso significaba que el efectivo tardaba en volver a la empresa 15 días. Y para eso, en el primer año se necesitaba 45.209 bolivianos. Pero como los ingresos se incrementan, por lo tanto, incrementan las cuentas por cobrar, incrementan los inventarios, incrementan las cuentas por pagar, entonces necesitamos realizar inversiones adicionales en capital de trabajo. Y este capital de trabajo no olvidemos que vuelve a la empresa, es decir, estos son los efectivos que vuelve a la empresa. Entonces, todo lo que vamos a invertir va a estar en la empresa, va a estar en caja y banco, que eso es de 67.886, que es la sumatoria del total de la inversión en capital de trabajo. Nada más. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Perfecto, muy bien. Ahora sí creo que ya lo tenemos completo. El flujo de inversión, flujo operativo, flujo de financiamiento y el valor terminal. El valor terminal, fíjense, es esto. Y ya está incluido aquí. Entonces, el valor terminal está incluido dentro de la inversión, donde el flujo de inversión. ¿Estamos? Ahora lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Sumar. Sumar el flujo de inversión más flujo operativo más flujo de financiero más el valor terminal. Entonces, una simple sumatoria. Sencillito como ganar la Oriente. Entonces, finalmente vamos a tener lo que se llama el flujo de caja financiero. Flujo de caja financiero. Ahí está. Entonces lo que me pide es que sume simplemente. Vamos a sumar entonces. Vamos a sumar flujo de inversión más el flujo operativo más el flujo de financiamiento más el valor terminal. El valor terminal ya está dentro del flujo de inversión, ¿no? Así que simplemente entonces flujo de inversión, operación más el flujo de financiamiento. Y esto hacia la derecha. Y ahí ustedes pueden ver, ese es el flujo de caja financiera.
¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Esto es lo que cuesta determinar, ¿no? El flujo de caja financiero. Una vez que ya tengamos el flujo de caja financiero, pues voy a poder aplicar los métodos o técnicas de evaluación de inversiones o los indicadores de evaluación de inversiones, que son VAN y TIR. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, en los libros ustedes van a encontrar directamente esto, ¿no? Le va a decir, ¿no? Dado el flujo de caja, calcular el VAN, calcular el TIR. Fíjense, esto es lo que cuesta determinar. En los libros van a encontrar ya dados esta información, en todos los libros. Eso es lo que nosotros hicimos al inicio de clase. Por ejemplo, a ver, voy a buscar un archivo que hicimos al inicio de clases. A ver. ¿No? Aquí está, ¿no? Esto es lo que hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Dado el flujo de caja, aquí está. Ese era, estoy mal. Ese era el flujo de caja. ¿Correcto? Fíjense, me daban esto y yo empezaba a calcular los indicadores de evaluación de inversión, TIR-M. Me daban el flujo, calculaba la TIR. Me daban el flujo, calculaba el VAN. Y finalmente, nuevamente me daban el flujo y yo calculaba todas las técnicas de evaluación, llámese VAN, TIR, TIR-M, índice de rentabilidad. ¿Correcto? Entonces, lo más complicado es esto. De aquí para allá es lo más cortito posible. ¿No? Es lo más cortito posible. ¿Estamos? Ahora bien, entonces ya tenemos ese flujo, que era la parte más complicada. Para hacer esto hemos tenido que desarrollar el cuadro de inversiones, estructura de financiamiento, programa de producción, ingresos proyectados, los cuadros de presión y amortización, los costos, gastos operativos, mira, ¿dónde nos encontramos? Habíamos dejado pendiente Profe, el análisis impositivo. No se ve la no se ve la pantalla, ¿no? Por pantalla. eso lo demás no lo ven. El Excel no se ve. A ver, Sigue cargando. ahora sí. No, no. Cargar. ¿Qué es lo que sale? De la pantalla. Será lo mismo. Ahora sí. A mí no lo dicen, pero no sé a los compañeros por ahí en internet.
A ver, Ahora sí los tuvimos, demás ya no también. sé lo demás. Ya listen. Ya se ve, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que cuesta determinar. ¿Estamos? Entonces, todo lo que hemos hecho, el cuadro de inversiones, la estructura de financiamiento, el programa de producción, los ingresos proyectados, los cuadros de depreciación y amortización, los cuadros de costos, cuadros de gastos operativos, análisis impositivo, era simplemente para construir este flujo de caja. ¿Correcto? Ahora, antes que nos olvidemos, fíjense que en el cuadro anterior, en la clase anterior, el tema de análisis impositivo, hayamos dejado algo pendiente, ¿no es cierto? Que era la compensación que se tenía que dar el impuesto a las transacciones con el impuesto a las utilidades. ¿Correcto? Entonces yo les decía en la clase anterior que el impuesto a las utilidades es un pago anticipado de los impuestos a las transacciones. Entonces, el impuesto a las utilidades que yo pago en esta gestión me sirve para compensar el impuesto a las transacciones a partir de la fecha de pago. ¿Estamos? Entonces, para compensar el IT del año 1, tengo que traer el IWE del año 0. Entonces voy a colocar igual, menos, y me voy a ir al flujo de caja, porque ahí lo tengo el estado de resultado. Y voy a traer el impuesto, fíjense, del año 0. Que no hay, obviamente, porque en el año 0 no hay ingresos, no hay costos. En el año 0 es donde se está realizando la implementación del negocio, es decir, estamos realizando las inversiones, ¿correcto? Entonces lo vamos a traer el celda en blanco que está en 0. Y eso lo voy a replicar hacia la derecha. Y ahí está. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo debo pagar IT? ¿Cuándo se paga IT? Cuando el IT es mayor al IWE, ahí sí pagamos. Caso contrario, no se paga el impuesto a transacciones. En el año 1, ¿voy a pagar impuestos a la impuesto a transacciones? Sí, ¿no? Porque tengo impuesto, IT tengo de 48 y no tengo nada de utilidad. Entonces hay que pagar. En el año 2, tengo impuesto de utilidad de 125,000 y tengo IT de 52,000. ¿Pago o no pago? Estos 125,000 sí se paga, que es el impuesto a las utilidades. Pero ese es un anticipo del impuesto a las transacciones. Entonces, como ya pagué 125,000 y el IT es 52,000, entonces no se paga. No se paga. ¿Correcto? Entonces coloquemos igual y la palabra sí. ¿Cuándo se debe pagar? Cuando el impuesto a las transacciones es mayor al impuesto a las utilidades. Ahí se debe pagar. O si ustedes quieren, pueden hacerlo cuando el impuesto a utilidades es impuesto menor también, ¿no? Como ustedes quieran. Punto y coma. En ese caso, ¿qué sería? Va a ser este menos este. Caso contrario, no se debe pagar, se va a colocar 0. Ahí está. En el año 1 sí se paga impuesto a transacciones porque no hay nada de impuesto a transacciones pagados por anticipado, que sería el igual. En el año 2 no se paga, año 3 tampoco, año 4 tampoco y año 5 tampoco. Simplemente en el primer año. ¿Por qué no se pagan en los años posteriores? Porque el impuesto a las utilidades son mayores al impuesto a transacciones. ¿Estamos? Entonces, esto seguramente ya se ha reflejado. Aquí miren, ¿no? Ya está ya. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Ahora sí está completo el flujo de caja. Muy bien. Ahora, recién estoy en condiciones de poder determinar los indicadores de evaluación de inversiones, que son BAN y TIR. Pero no olvidemos que necesito un dato importante para poder
hacer el cálculo de los indicadores de evaluación. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué necesito? Para cuando yo quiero calcular el BAN, no olvidemos que tengo que actualizar estos flujos al día de hoy. Pero ¿qué variable más necesito para actualizar los flujos? La tasa de descuento. La tasa de descuento. Muy bien. ¿Y qué es la tasa de descuento? ¿Qué es la tasa de descuento? Es el costo de mi capital más lo que quieren ganar los accionistas. Mínimamente. Ya. Es el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas. Es decir, es el rendimiento que van a exigir los inversionistas por su inversión. Ese es el costo de capital, que es la tasa de descuento. ¿Estamos? Entonces, para ello, creo que ustedes vieron un video donde les he dicho que lo vean. ¿Cómo se determina esa tasa de descuento desde cero? ¿No? Hay varios métodos para poder determinar. Y vamos a ir al caso, ¿qué información me dan para determinar la tasa de descuento? Todos lo han visto ese video, ¿no? De cómo determinamos la tasa de descuento. Aquí, mira. Dice costo de oportunidad del capital propio. Dice, para determinar el costo de capital propio, se tienen las siguientes informaciones del mercado. Tasa libre de riesgo 2.4%, rendimiento de mercado 10.8%, sensibilidad de la empresa a mercado, que es el coeficiente beta 1.225 veces, y el riesgo país de 3.80. Entonces, esta es la información que me presenta el caso. Entonces, si tengo esta información me va a servir para calcular el costo del capital propio bajo el modelo de KPM, valoración de activos de capital, es decir, por su sigla en inglés, Capital Asset Pricing Model, ¿no? Entonces, ese modelo. Hay una materia específicamente que esto se lleva a detalle, creo que es en la materia de finanzas 3 o en la materia de decisiones financieras estratégicas. Entonces, ahí ustedes van a profundizar este tema de tasa de descuento, que es el costo de capital. ¿Estamos? Por ahora, simplemente les dejo con el video que ustedes vieron. Seguramente ya más o menos tienen una idea de cómo se determina esta tasa. Pero sin embargo, aquí me la dan la información y en el video que ustedes han visto, esta información buscamos, ¿no? Esto también hemos encontrado, esto también y esto también. ¿Correcto? Entonces ya ustedes saben cómo se determinan cada una de estas informaciones. Pero en este caso, en el caso ya me lo presenta. Muy bien, entonces esa información vamos a buscarlo en el libro de Excel y debería estar en datos. Aquí está justamente, ¿no? Ahí está. Entonces esto es las variables que me presentan para determinar el costo de oportunidad del capital propio. Entonces me voy al flujo de caja nuevamente y aquí vamos a colocar tasa libre de riesgo. Que lo simbolizamos con RF. Luego tenemos el rendimiento de mercado, que lo simbolizamos con RM. Luego tenemos la sensibilidad empresa mercado, que es el beta, y tenemos también el riesgo país, que lo simbolizamos con RP. Ahora la pregunta es, ¿quién me podría decir qué es la tasa libre de riesgo o cómo determinamos esta tasa libre de riesgo? Sin embargo, aquí en el caso me lo dan, pero ¿qué es?
¿Qué es la tasa libre de riesgo? ¿Qué es rendimiento de mercado? ¿Qué es el beta? ¿Qué es el riesgo país? ¿Quién ha visto el video? ¿Nadie? ¿No lo han visto el video? Bien, jóvenes, anótense entonces, va a haber 2 preguntas de evaluación, uno un caso y uno cálculo de la tasa de descuento. Así que les estoy avisando con anticipación cuál va a ser una de las preguntas. Entonces va a haber 2 casos en la evaluación, a falta de uno. Entonces aquí vamos a calcular el costo del capital propio. Lo simbolizamos con KM. Ahí está. Entonces, para poder determinar el costo del capital propio, voy a utilizar el modelo KPM. El modelo KPM me dice que el costo del capital propio es igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. ¿Correcto? Ese es el modelo de KPM. En los libros, normalmente ustedes van a encontrar simplemente el modelo KPM hasta aquí. Es decir, no contemplado el riesgo país. Entonces, a este modelo de KPM que están en los libros, nosotros tenemos que hacer un pequeño ajuste por encontrarnos en un país en vías de desarrollo o en países emergentes. Entonces, nosotros tenemos que hacer un pequeño ajuste a este modelo y agregarlo el riesgo país. Entonces, todos los países tienen una calificación de riesgo. Hay empresas especializadas que otorgan esta calificación a los países de acuerdo a su crecimiento económico, de acuerdo a sus políticas económicas, de acuerdo a su reserva internacional neta, es decir, al RIN. Entonces, todos estos variables afectan a la calificación de riesgo de un país. ¿Estamos? Entonces, en este caso tenemos una tasa libre de riesgo del 2.4%. Entonces vamos a ir aplicando esta ecuación. Aquí tenemos igual, tasa libre de riesgo 2.4%, más el riesgo del mercado. Beta representa el riesgo del mercado. Y ustedes saben muy bien que hay 2 tipos de riesgos. Riesgos que son propios de la empresa, que estos diversificando se pueden minimizar, mientras que el riesgo del mercado no podemos minimizar diversificando. Estos riesgos van a estar siempre presentes porque son propios del mercado. Este tipo de riesgos afecta al conjunto de las empresas. Posiblemente a un sector le afecte mucho más que a otros. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿les afectó a las empresas? Sí. Sí, Sí, afectó harto. a la mayoría de las empresas. Pero también hay empresas que se han beneficiado por el tema de la pandemia. Por ejemplo, las farmacias, ¿cierto? Es una de las rubros que se ha beneficiado con el tema de la pandemia. La plataforma que estamos utilizando en este momento, por ejemplo, Zoom, también se ha visto beneficiado por el tema de la pandemia. ¿Correcto? Entonces, este tipo de riesgos son propios del mercado que como empresa no los podemos controlar. Por lo tanto, tenemos que nosotros agregarlo a nuestro costo de capital. Entonces, a mayor nivel de riesgo que nosotros asumamos del mercado, seguramente vamos a exigir un mayor rendimiento.
¿Estamos? Entonces, eso es lo que me mide beta, el riesgo del mercado. En este caso me está diciendo que el beta de la empresa es de 1.225%. Eso significa que la empresa es más riesgoso que el mercado. La empresa es 22.5% más riesgoso que el del mercado. Así se puede interpretar beta. El riesgo del mercado siempre va a ser 1. El riesgo del mercado siempre va a ser 1. Pero yo tengo un beta de 1.25. Entonces, si ustedes lo restan, el 1 va a quedar en ¿cuánto? Va a quedar en 0.225. Y eso multiplíquenlo por 100. Les va a salir 22.5%. Eso significa que la empresa es 22.5% más riesgoso que el mercado. Eso significa cualquier cambio que se pueda ocasionar en el mercado va a tener un gran impacto sobre la empresa que estamos analizando. Le va a afectar más que al mercado. Nos va a afectar mucho más a nosotros. ¿En cuánto más? En un 22.50% más. ¿Correcto? Entonces, beta puede tener un valor de menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. En este caso es mayor a 1. Entonces, significa que cuando el beta es mayor a 1, significa que el riesgo del activo, el riesgo de la empresa es mucho más riesgoso que el mercado. Si el beta fuera menor a 1, significa que el riesgo de la empresa es mucho menor que el riesgo del mercado. ¿Estamos? Entonces, esos temas seguramente, no sé si lo han llevado ya a esa materia de finanzas 3. ¿Llevaron la materia de finanzas 3? No, profe. Aún no. No. Aún no. Entonces ahí van a profundizar. ¿Estamos? Ahí van a Financiación. Correcto, pero me basta que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que representa cada uno. ¿Estamos? Bueno, lo borré la fórmula, voy a volver a colocarlo. Entonces les decía que el costo del capital propio va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Esto va a estar en los libros, pero como nosotros estamos en un país emergente, entonces tenemos que hacer un pequeño ajuste a este modelo y agregarlo el riesgo país. ¿Estamos? Entonces eso es lo que vamos a aplicar. Muy bien. Tasa libre de riesgo. Dice más el riesgo del mercado, 1.225 veces. Por rendimiento de mercado, que es 0.80%, menos la tasa libre de riesgo nuevamente, más el riesgo país, que viene a ser de 3.81%. Es decir, ¿cuál es el rendimiento que exigen los inversionistas por su inversión? 16.50%. Entonces, si nosotros nos vamos al cuadro de financiamiento, a la estructura de inversiones, aquí nosotros, bueno, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, el aporte propio y el financiamiento. El financiamiento bancario, ¿cuánto es? 1.170.000 bolivianos. ¿Y el aporte propio? 904.791. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Sí. Ahora, lo siguiente. El banco, ¿cuánto me cobra por su 1.170.000? ¿Cuánto es el rendimiento que exige en el banco? Es básicamente la tasa de interés que me está cobrando. ¿Cuánto me cobra la tasa de interés el banco? %. Fíjense, el banco por su 1.170.000 exige un 9%. Y usted que está colocando dinero, que es por valor de 904.791, ¿cuánto va a exigir de rendimiento? Eso es lo que acabamos de terminar. ¿Cuánto era? 16.50%. ¿Correcto? 16.50%. Ahora la pregunta es, ¿por qué el costo del capital propio es mucho más elevado que el costo de la deuda? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa situación?
¿Por qué el costo de la deuda es más barato que el costo del capital propio? ¿Alguien me podría responder eso? Porque el riesgo es mayor para el accionista, para el socio. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué el costo de la deuda es más barato que el capital propio? En otras palabras, me conviene trabajar con deuda, ¿no? Porque es mucho más barato, ¿no? Que el capital propio. ¿Pero por qué? A ver, ¿cuál de los dos asume mayor nivel de riesgo? ¿El banco o usted que está colocando el dinero? El que coloca el dinero, Lisa. El que coloca el El que dinero. colocamos dinero. Sí. Siempre pensemos lo peor. Si nos va mal, ¿el banco recupera su dinero? Sí, No, sí, sí. Sí, para poder otorgarme el banco me hace un montón de Claro, análisis. piden. Es más, la cantidad de dinero que me entregan es con garantía. Es decir, si en caso yo no pudiera pagar esa obligación que tengo con el banco, seguramente se va a llevar parte de mis bienes, ¿no es cierto? Obviamente no es la actividad principal del banco llevarse bienes, es que recupere su cartera. Pero en peor de los casos, está garantizado, tiene una garantía esa deuda. Se lleva mis bienes, se queda con mi terreno, qué sé yo, pero va a estar ahí la deuda cubierta. Pero en el caso del inversionista que está colocando su capital y le va mal, pues no hay dónde que recurra. Le va a tocar perder su capital, su ahorro de cuántos años. Entonces, por principio de finanzas, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, es por eso que el costo del capital propio es mucho más elevado que el costo de la deuda. Uno, porque asume mayor nivel de riesgo. Porque si ustedes quieren, esto es una torta. Y la torta veámoslo como los ingresos, ¿no es cierto? Que me va a generar el proyecto. El proyecto me va a generar unos ingresos de recursos. Pero esos ingresos de recursos que me genera el proyecto, esa es una torta. Se tiene que distribuir entre varios. Una parte se tiene que ir a distribuir o irse para cubrir los costos variables o costos de ventas. Otra parte de esa torta tiene que ir a cubrir los gastos operativos. Otra parte de eso tiene que ir a cubrir los intereses que me cobra el banco. Otra partecita de eso tiene que ir a cubrir los impuestos al Estado. Y yo me voy a quedar con una partecita de la torta. Es más, si es que queda, y no es seguro que quede todavía una porción de la torta. Si es que queda, va a haber algo para mí. Si es que no queda, entonces ahí está el nivel de riesgo que estamos asumiendo nosotros. Primero tenemos que cubrir a todos, repartir la torta a todos, y de último recién nosotros. Y si es que sobra todavía parte de la torta. ¿Estamos? Es por eso que el capital propio es mucho más elevado. La segunda razón de que el costo del capital propio sea más elevado que el de la deuda es el tratamiento impositivo que tiene cada uno de estos costos. Por ejemplo, los intereses son deducibles de impuestos. Eso hace que sea mucho más barato el costo de la deuda. Mientras los dividendos no son deducibles de impuestos. Entonces, esa es otra razón también de que el costo del capital propio sea mucho más elevado que el costo de la deuda. ¿Estamos? Entonces, volviendo al tema. El banco me cobra una tasa del 9% y yo exijo por mi dinero 16.50%. La pregunta es, ¿cuál de estas tasas utilizo ahora para descontar el flujo? ¿El 9 o el 16.50? ¿Cuál de los dos utilizo?
El 16.50. Aquí voy a tener el costo de la deuda. A falta de una tasa tengo dos ahora. Ahí está. Fíjense, a falta de una tasa tengo dos tasas ahora. Ahora, ¿cuál utilizo? ¿El 16 o el 9? De capital propio. El de capital propio, dice. A ver, ¿estamos de acuerdo con su compañero? Sí. Depende, como diría Pepito. Depende. ¿Depende de qué? Depende de qué es lo que quiero analizar y con qué información cuento. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí tengo dos tasas. Uno que es del capital propio y el otro es el capital ajeno, es decir, el de la deuda. Ahora voy a calcular una tercera tasa, a falta de dos. Una más voy a calcular, que es el costo promedio ponderado de capital. Entonces, aquí tengo que calcular el detalle. Nuevamente vamos a colocar. Aquí, detalle. A ver, vamos a colocar lo siguiente. A ver, vamos a colocar un nombre lo siguiente. Financiamiento. Financiamiento con deuda. Y financiamiento con capital propio. Ahí está. A ver, financiamiento con deuda. La inversión, ¿cómo está siendo financiado? Con deuda, $1.170.000. ¿Cierto? Y con capital propio, ¿cuánto? 904.791, ¿no? Y ahí está. Total estructura de capital. Capital. Total estructura de capital. ¿A cuánto asciende el monto de la inversión? A 2.074.791 bolivianos, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es el monto de la inversión. Ustedes pueden corroborar hasta aquí, ¿no? Ah, pero aquí hay algo que nos falta, ¿no? Esto nos faltó completar. Ahí está. Ahora sí tiene que dar la suma, ¿no? 2.122.019, aquí está, ¿no? Tal cual. Entonces aquí lo mismo. ¿Estamos? Ahora bien, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué porcentaje de la inversión ha sido financiado con deuda? ¿Cómo podría calcular eso? Con tanto por ciento.
¿Cómo calculamos esa información? ¿Qué porcentaje de esta inversión de 2.122.019 bolivianos ha sido financiado con deuda? ¿Cómo calculamos? Los 1.170.000 bolivianos dividimos entre total, ¿no es cierto? Que eso es igual a 55%. ¿Y qué porcentaje de la inversión ha sido financiado con capital propio? 952.019 bolivianos dividido entre el total de inversión. Y obviamente si el 55% de la inversión ha sido financiado con deuda, ¿qué porcentaje sería con capital propio? 45%. La diferencia, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? 45%. 25. 45. 45, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora la pregunta. ¿Cuánto me cuesta financiarme con deuda? 9%. ¿Cuánto me cuesta financiarme con capital propio? 16.50%. Y aquí voy a traer el impuesto que viene a ser. Esto vamos a simbolizar con D para aplicar la ecuación. Así para que sea mucho más sencillo. Ahí está. El impuesto a la utilidad es el 25%, ¿no? Aquí está, ahí está. Muy bien. Ahora sí. Ahora voy a calcular el costo de capital. El costo de capital, básicamente, conocido como costo promedio ponderado de capital, es igual al costo de la deuda. Como el costo de la deuda es deducible de impuestos, entonces lo restamos el impuesto, que es 1 menos el 25%. Todo eso multiplicado por el porcentaje de la inversión financiada con deuda, más el costo del capital propio, multiplicado por el porcentaje de la inversión financiada con capital propio. ¿Correcto? Es decir, tenía dos tasas. Ahora voy a calcular el promedio, pero no el promedio que nosotros conocemos en estadística, el promedio simple. ¿El promedio simple qué sería? El promedio simple sería sumar estos dos y dividirlo entre el número de datos observados, que sería 2, ¿no es cierto? Ese es el promedio simple, que sería 13%. Eso no funciona aquí. ¿Por qué no funciona aquí eso? Porque el aporte de cada uno de ellos no ha sido exactamente lo mismo. No ha sido el aporte exactamente lo mismo. ¿Quién ha aportado más? ¿El banco o el inversionista? El banco. 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 Entonces, ¿quién tiene que exigir mayor? ¿Quién tiene más peso ahí? ¿El banco? El banco. Claro. Porque él ha puesto mayor proporción de la inversión. En un 55% ha financiado la inversión. ¿Correcto? Entonces, más peso tiene el costo de la deuda. Entonces, para eso me sirve esto de aquí. Esta ecuación. ¿Estamos? Ahora vamos a aplicar eso. Entonces, eso es lo que se llama el costo de capital, que por su sigla inglés se llama WACC. Y ahí está. Entonces aplicamos. Decimos, a ver, dice costo de la deuda, 9%. Por 1 menos el impuesto, que es el 25%. Todo eso multiplicado por el porcentaje de la inversión financiada con deuda, que sería 55%. Más el costo de capital propio, 16.50, multiplicado por el porcentaje de la inversión financiada con capital propio, que sería el 45%. Y ahí está. Fíjense, es 11.12%. Ese es el costo de capital promedio ponderado. Entonces, ahora tenía 2 anteriormente, ahora tengo 3 tasas. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué tasa utilizo ahora? El del costo de capital propio
¿El de la deuda o el ponderado, que es el costo de capital? ¿Cuál de las tres? Ponderado. Sí, pues ya. El ponderado. A mi opinión mía sí, dicen, porque está incluyendo las dos tasas, ¿no? ¿Qué dicen los Capital demás? propio y de la deuda. ¿Qué dicen los demás? Yo diría ¿No sería depende. mejor el que corre mayor riesgo, profe? Depende de lo que dice Pepito. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar, a ver. Aquí. Aquí vamos a colocar que queremos realizar lo siguiente. Entonces yo voy a querer hacer una evaluación con financiamiento y una evaluación sin financiamiento. Luego voy a tener lo siguiente. Voy a tener un flujo de caja con financiamiento y voy a tener un flujo de caja sin financiamiento. Ahí está. A ver. Vamos a lo siguiente. Quiero realizar una evaluación con financiamiento, pero resulta que tengo un flujo de caja con financiamiento. Lo primero que tendría que preguntarme es lo siguiente. Quiero hacer una evaluación con financiamiento para ver si mi proyecto es o no es viable financieramente, pero con financiamiento. Y resulta que tengo un flujo de caja con financiamiento. La pregunta es, ¿esto qué es? Son los saldos de efectivo que genera el proyecto, ¿no es cierto? Entre las entradas y salidas de efectivo que genera el proyecto, esto es lo que quedó. Ahora la pregunta es, ¿para quién queda este efectivo? Estos saldos de efectivo que hay. Para los accionistas. Para los accionistas, porque ya está cubierto con el banco. Aquí están los intereses que me está cobrando el banco, ya estamos pagando y además estamos devolviendo la deuda, aquí está. O sea, ya está cubierto la deuda. ¿Correcto? Entonces, este flujo queda para los inversionistas, es decir, esto es un flujo de caja del accionista. Entonces, si yo quiero evaluar con financiamiento y tengo una información, un flujo de caja con financiamiento y ya está cubierto la deuda, entonces, como este dinero va a quedar para los socios en este caso, la pregunta es, ¿qué porcentaje de rendimiento exigen los socios? 16, 9 o 11. 16.50. 16, perfecto. Entonces vamos a utilizar el costo del capital propio. Damos el costo del capital propio.
¿Vamos bien? Ahora lo siguiente. En el siguiente yo quiero realizar una evaluación sin financiamiento. Es decir, quiero realizar una evaluación sin financiamiento. ¿Qué significa 100% con capital propio? Pero resulta que he construido un flujo de caja con financiamiento, que ya está contemplado los intereses, que está contemplado el pago de la deuda. Entonces, ese tipo de operación no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque mi idea era evaluar sin financiamiento, pero resulta que he construido un flujo de caja con financiamiento, que ya contempla la deuda. Entonces, no puedo hacer esa operación. Siguiente, quiero evaluar con financiamiento. Quiero hacer una evaluación con financiamiento, es decir, parte de la inversión financiado con deuda y financiado con capital propio, es decir, con una combinación de ambas. Pero resulta que he construido un flujo de caja sin financiamiento, es decir, ¿qué significa eso? Que no he contemplado la deuda dentro de mi flujo. Eso significa flujo sin financiamiento, no contemple la deuda. Entonces, como no contemple la deuda en mi flujo, pero quiero realizar una evaluación con financiamiento, aquí es donde yo voy a utilizar el WACC. Ahí utilizo el WACC. ¿Por qué? Porque el efecto de la deuda lo tengo en la tasa, que aquí pueden ver. El efecto de la deuda está aquí en la tasa, ¿correcto? Está en la tasa, ¿no? Muy bien, ¿ya analizaron esta parte? ¿Sí? ¿Estamos? No, Lice, ¿puedes Sí. repetir? Pasa que se corta. Va a disculpar. A ver, nuevamente entonces. Dice, yo quiero realizar una evaluación con financiamiento, pero resulta que he construido un flujo sin financiamiento. ¿Qué significa construir un flujo de caja sin financiamiento? Que no contemple el efecto de la deuda, es decir, no va a haber pago de intereses, no va a haber pago de capital, es decir, he construido un flujo de caja sin financiamiento, como si yo tuviera que invertir todo el capital, es decir, aporte propio 100%. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un flujo de caja sin financiamiento, pero quiero realizar con financiamiento la evaluación, entonces aquí es donde yo voy a utilizar el costo del capital propio. Porque el efecto de la deuda está en la tasa. Aquí está el efecto de la deuda. Ya está incluido en la tasa. Entonces ahí es donde yo utilizo el WACC, el costo promedio ponderado de capital, que es el costo de capital. ¿Estamos? Aquí entonces. Esto siempre utilizamos el costo de capital del WACC cuando estamos analizando el flujo de caja libre, que es otro tema que hay que hablar seguramente en una o dos clases para entender el sistema, ¿correcto? Entonces, cuando utilizamos el WACC, el costo de capital, cuando queremos realizar una evaluación con financiamiento, pero tenemos un flujo de caja construido sin financiamiento. ¿Estamos? Y finalmente, cuando yo quiero realizar una evaluación sin financiamiento, es decir, 100% con capital propio, y resulta que he construido también un flujo de caja sin financiamiento, es decir, 100% con capital propio, entonces los flujos que van a quedar son para el accionista. Y los accionistas exigen un rendimiento del 16.50%. Entonces ahí también utilizaría el costo del capital propio. Ahí está. ¿Correcto? Entonces eso es el cuadrito más o menos de qué tasa debo utilizar para poder evaluar proyectos. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí, ya tengo las tasas entonces.
Y ya sé cuándo utilizar qué tasa, ya sea el costo de capital propio o el costo de capital. Pero como ustedes pueden ver, no se utiliza para nada el costo de la deuda, ¿no? No utilizamos el costo de la deuda. Muy bien, ahora sí. Una vez que ya tengo esto, ahora vamos a calcular los indicadores de evaluación de inversiones. ¿Cuáles son esos? Aquí están. El banco. Lo que hemos visto las primeras clases, ¿no? Lo que hemos visto las primeras clases. ¿Recuerdan qué era el BAN? ¿Qué es lo que nos medía el BAN? El valor actual neto. Ya, el BAN significa valor actual neto, pero ¿qué mide? Mide el excedente de las utilidades. Ya. Mide ¿Alguien el más que quiera beneficio. complementar? El Sí. beneficio económico de un proyecto, Ya, después de haber cubierto las inversiones como costo, gasto y costo de productividad. ya. El BAN es un indicador de generación de valor. Son los recursos adicionales que genera el proyecto después de haber cubierto la inversión y el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. ¿Y cuál era la regla de decisión del BAN? ¿Cuándo se aceptaba y cuándo se rechazaba? Cuando es mayor a 0 se acepta el proyecto. Cuando es igual puede generar valor, pero es indiferente. Y cuando es menor a 0 hay que rechazar el proyecto. Se rechaza. Ya. Entonces, el primer indicador es el valor actual neto, conocido como BAN. ¿Cómo se calcula esto? Actualizamos los flujos de caja a la tasa de descuento, que sería ¿de cuánto? De 16.50%. A esto en valor 1 agarramos los flujos, que son de 240,000 desde el año 1 hasta el año 5, ¿no? Cerramos paréntesis, a esos flujos actualizados al día de hoy lo tendría que agregar la inversión inicial, es decir, restar la inversión inicial. Pero como aquí lo tengo ya con negativo, entonces lo tengo que sumar. Entonces le damos Enter y ya está. 656,858. Es el valor del BAN. ¿Aceptamos o rechazamos el BAN? Y eso está expresado en bolivianos, ¿no? En bolivianos. ¿Aceptamos o rechazamos? Se acepta. Se acepta el proyecto. ¿Por qué se acepta el proyecto? ¿Por qué mayor a 0? Porque tenemos un Mayor a- beneficio
después de todos los Está gastos, positivo. Sí. los positivo. costos de oportunidad, hay un beneficio ahí. Ya, si el VAN es mayor a 0, dice que se acepta el proyecto. Se acepta el proyecto. Caso contrario, se rechaza, ¿no es cierto? Y ahí está. Ese es el criterio. Entonces se acepta el proyecto. ¿Por qué? Porque es mayor a 0. El proyecto me está generando riquezas en términos de hoy de 656.858 bolivianos, después de haber cubierto la inversión y el costo de oportunidad de 16.50%. Esa es la interpretación. ¿Queda claro? Y si no puede repetir, lo escuché entrecortado, voy a disculpar la interpretación. Ahí está la interpretación para que no se olvide. Disculpe, ¿alguien me escucha, Alicia? Pues mi internet va a... No, Elis está sin audio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuál es la segunda técnica o indicador de evaluación de inversiones? El Tasa interna de TIR. retorno, ¿no? La TIR, exactamente. ¿Cómo calculamos la TIR? Con la función TIR, ¿no?
Ahí está, 34%. ¿Qué significa ese 34%? Que por cada boliviano invertido recibo 34 centavos. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver. A ver, creo que le hemos dedicado 3 clases a Van y Tir, ¿no? A ver. O ya se han olvidado. Y por cada boliviano retorna el 34% de ese boliviano. Dicen. ¿Alguien que quiera complementar a eso? ¿Cuál es la regla de decisión de la TIR? Si es mayor a 1, a 1% se acepta. Vamos bien, ¿no? Están estudiando, están practicando. Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta. Si es menor, se rechaza el proyecto y si es igual, es indiferente, ¿no? O sea, Parece que les gustó la materia, ¿no? Quieren seguir en la materia otro módulo más. Ahí está. Entonces, el proyecto me genera una rentabilidad del 34%. Yo esperaba mínimamente, ¿cuánto? 16.50%. Ese es lo mínimo que yo esperaba que me genere el elemento del proyecto, pero me están generando 34. Por lo tanto, el proyecto se acepta. Se acepta el proyecto, porque es mayor a la tasa de descuento. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? El rendimiento promedio del proyecto de inversión tiene una rentabilidad es de ¿cuánto? 34%. Superior o mayor al costo de oportunidad. ¿De cuánto era el costo de oportunidad? 16.50%. ¿Estamos? Ahí está. ¿Qué más viene ahora? TIR M. Tasa interna de retorno modificado. ¿Cuál es la diferencia entre la TIR normal y la TIR modificada? Que esta corrige las incontingencias que nos dice la TIR normal. Ya. ¿Y cuáles son esas inconsistencias? La tasa de reinversión, la tasa de financiamiento, la que un proyecto puede tener con los múltiples valores, algo así. Sí, va por ahí. Bien, señorita. ¿Quién respondió? Blanca, ¿no? Sí, Me va a hacer acuerdo. Tiene 5 puntos sobre su evaluación final. Vamos a premiar al que responde. Es la única manera que participen, ¿no? Así que anótese 5 puntos para su evaluación final. gracias, Lisa.
Entonces, la TIR normal calculamos con la siguiente función, TIR-M. Dice valores. Los valores son los flujos a partir del año 0, incluyendo la inversión hasta el último periodo. Luego me pide la tasa de financiamiento. Si en caso requiera algún financiamiento en alguno de los periodos, la tasa de financiamiento va a ser del 9%. Punto y coma, tasa de reinversión. Estos flujos se reinvierten al proyecto y por esa reinversión de los flujos esperamos una rentabilidad mínima del 16.50% y no como dice la TIR del 34%. No, ese es uno de los inconsistencias o supuestos que asume erróneamente la TIR normal. ¿Estamos? Entonces la rentabilidad real que genera el proyecto no es de 34, había sido del 29%. Entonces eso también es medido en términos de porcentuales. ¿Cuál es el criterio de decisión de la TIR? Lo mismo que la TIR normal. Si es mayor la tasa de descuento, aceptamos. En este caso sí se acepta. ¿Por qué? Porque 29 es mayor que 16.50. ¿Estamos? Y ahí está la interpretación también, ¿no? ¿Quién más viene? Índice de rentabilidad. Índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad calculamos actualizando los flujos a la tasa de descuento que es 16.50%. Actualizo los flujos futuros que me genera el proyecto. Y esto lo divido entre la inversión inicial, ¿no? Dividimos entre la inversión inicial. Pero la inversión inicial está con negativo, entonces necesito aplicarlo un valor absoluto para que sea positivo. Dividido entre la inversión inicial que es de 951.019. Y ahí está. Esto está expresado en dólares. ¿Quién me interpreta ese 1.7? De cada dólar invertido estamos ganando 1.7, digamos, recuperamos el 1 invertido. Muy bien, ¿quién respondió? Blanca, Blanca, ya tiene 10 puntos. ¿Cuánto vale el final? no sé Liz, cuánto vale, no me acuerdo. ¿Cuánto vale el final? 50, ¿no? Al paso que van, se van a ganar los 50. Así que Blanca ya tiene de 50 y tiene 10. Felicidades por Blanca. Eso, el que estudia pues tiene su premio, ¿no? Hay que premiarlo. Y al que no estudia, no, pero significa que le gusta la materia, quiere volverlo a llevar otra vez. Entonces la regla de decisión del índice de rentabilidad es que si esto es mayor a 1, se acepta. Y si es menor a 1, se rechaza. Y si es igual a 1, es indiferente, ¿no? Eso va a depender del perfil del inversionista. ¿Estamos? Entonces esto significa que por cada $1 invertido en el proyecto, esto me genera $1.70. Es decir, esto es un indicador de eficiencia. ¿Estamos? Entonces la interpretación para que no se olviden.
Ahí está, ¿no? El proyecto de inversión por cada un boliviano invertido genera un flujo de 1.7 bolivianos expresados en valores actuales. Ahí está. Muy bien, ¿qué más falta? Periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación, de la inversión, ¿no? Sí. Sí. Entonces, el periodo de recuperación de la inversión y el periodo de recuperación de la inversión descontado. ¿Estamos? Esos dos indicadores. ¿Qué necesitamos para calcular el periodo de recuperación de la inversión? Los flujos de caja acumulados. Los flujos de cajas acumulados, ¿no? Entonces hay que calcular los flujos de caja acumulados. Entonces lo vamos a calcular eso. Entonces para ello vamos a aumentar aquí filas y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a calcular el flujo de caja acumulado, que va a ser lo siguiente. A ver. La inversión asciende a 952.019 bolivianos. Con el primer flujo estoy recuperando 240.000. ¿Cuánto me falta por recuperar? 711.000. Con el segundo flujo estoy recuperando 227. Faltarían por recuperar 483.000 bolivianos. Y esto puedo replicar hacia la derecha. Y ahí lo tenemos. Ese es el flujo de caja acumulado. Fíjense, entonces, ¿en cuántos años recupero la inversión? En 3 años y algo, ¿no? Sí, 3 años. En 3 años y algo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar igual, lo vamos a colocar de manera manual 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque hay 3 flujos de cajas acumulados negativos. Fíjense que es 1, 2 y 3. ¿Estamos? Por eso colocamos 3. 3. Ahora, ¿cuánto me falta por recuperar con el cuarto flujo? 229.000. Entonces colocamos más, abrimos paréntesis. ¿Cuánto me falta por recuperar? 229.837. Entonces, como está con negativo, necesito colocar positivo. Entonces, lo aplico absoluto, valor absoluto. Me falta por recuperar 229.837. ¿De dónde va a salir ese importe? Del flujo siguiente, que es 229.460. 299.000. 299.460. Y le damos Enter y ya está. Me voy a cerrar el paréntesis, pero ya lo ha corregido. Es decir, esta inversión se recupera en 3.8 años, ¿no? En 3.8 años. Entonces, la interpretación. El proyecto
El proyecto de inversión tarda en recuperar la total de inversión. ¿Cuántos años? 3.8 años, ¿no? Ahí está. Esa es la interpretación. ¿Estamos? Ahora, no olvidemos que cada uno de estos indicadores de evaluación de inversión tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la principal desventaja del periodo de recuperación de inversión es que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y en matemática financiera eso es clave, ¿no es cierto? $1 de aquí a un año no es lo mismo que tener $1 al día de hoy, ¿no? Entonces vamos a corregir esa desventaja que tiene y vamos a tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y para ello lo que tendría que hacer es calcular el flujo de caja descontado. Entonces calculamos el flujo de caja descontado. Esta inversión ya está en el día de hoy. El flujo que se encuentra en el año 1 lo tengo que descontar al día de hoy. Entonces, dividido entre 1 más la tasa de descuento. La tasa de descuento es 16, ¿no? 0.50. Elevado a 1, pero no tengo aquí. Vamos a colocarlo entonces. Aquí vamos a colocar el periodo. Fíjense que estoy haciendo de forma rápida, ¿no? Ya porque este indicador ya lo hemos visto, ya sabemos calcular. Simplemente lo que estoy aplicando al caso que estamos desarrollando. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Aquí podemos colocarlo un colorcito, a ver. Ahí está. Entonces, elevado a 1. Entonces, actualizo por un año. Fíjense, el flujo que dentro de un año que vale 240,000, al día de hoy es 206,000. El flujo que se encuentra en el año 2, que es de 227,000, al día de hoy está evaluado en 157,000, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos los flujos de caja descontados. Ahora voy a calcular el flujo de caja descontado, pero acumulado. Ahí está, flujo de caja descontado acumulado. La inversión sigue siendo exactamente lo mismo, 951,019. Con el primer flujo recupero 206,000. Me falta por recuperar 745,000. Ese lo que falta por recuperar más 167,000 del segundo periodo del flujo. Y esto puedo replicar hacia la derecha. Y ya está. Entonces, ¿en cuántos años se recupera la inversión tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo? ¿Cuántos flujos negativos 4. acumulados tengo? 4. 4. Entonces, 4 más, paréntesis, valor absoluto. Me falta por recuperar 254,000. Y eso lo tengo que dividir entre el flujo siguiente, 911,451. Y ya está. ¿Cuántos años recupero entonces la inversión tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo? 4.3. 4.3 años. Listo, jóvenes. Ya está calculado los indicadores o métodos de evaluación de inversiones. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Vamos a ir al caso y vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Ya hemos calculado el ban y TIR, aquí está. Luego dice, de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿cuál es su conclusión sobre la viabilidad financiera del proyecto de inversión? Si en caso lo fuera, financieramente, ¿cómo le conviene trabajar a la empresa? ¿Con o sin financiamiento bancario? Dice. Enseguida vamos a hacer esto. La pregunta aquí es, ¿el proyecto se acepta o se rechaza con estos indicadores de evaluación utilizados? Se acepta. Se acepta el proyecto. Se acepta porque tiene un ban mayor a 0. Es decir, está generando riqueza para los accionistas. Está generando una rentabilidad
del 29%, que es superior al mínimo esperado, que era 16.50%. Los recursos invertidos por cada dólar en el proyecto, estos me generan 1.7. La inversión recupero en 4.3 años. Entonces, fíjense que el proyecto es viable financieramente. Hasta el momento. ¿Queda claro? Hasta el momento. Entonces, el proyecto sí se debe aceptar. Porque todos los indicadores utilizados para evaluar este proyecto son favorables. Tengo un VAN mayor a 0, tengo una TIR mayor que la tasa de descuento, tengo una TIR M mayor a la tasa de descuento, tengo un índice de rentabilidad mayor a 1 y recupero la inversión antes del vencimiento de la evaluación. ¿Estamos? Ahora me preguntaba lo siguiente. Me conviene trabajar, dice, con financiamiento o sin financiamiento. O sea, ¿cómo le conviene trabajar? En este caso, con financiamiento estamos trabajando, ¿no es cierto? Con financiamientos tengo un VAN mayor a 0, tengo una rentabilidad. Pero fíjense aquí. Aquí vamos a hacer algo. A ver. Voy a calcular aquí lo siguiente. VAN, TIR M, índice de rentabilidad. ¿Cuántos sistemas de amortización hemos utilizado? Tres lice. Francés, alemán y americano. Ahí está. Con el sistema francés, estos son los indicadores de evaluación. Ahora con el sistema alemán, ¿cuántos serían? A ver, vamos a ver, colocamos alemán y ya está. Con el sistema alemán son estos los resultados. Americano, a ver, veamos americano. Pregunta. Para responderme, dice, ¿cómo le conviene trabajar a la empresa? Bueno, no, todavía no respondamos eso. Eso es la pregunta, era con o sin financiamiento. En este caso, estamos analizando con financiamiento. ¿Con cuál de los tres sistemas le convendría a esta empresa o a este proyecto pagar su deuda? Americano. El sistema americano, fíjense. Si yo utilizo para pagar mi deuda el sistema americano, voy a tener un VAN de 770,000 bolivianos, que es mayor que 645, que es el alemán, que es mayor que 656, que es el francés. ¿Correcto? Pero a pesar, creo que no hicimos un análisis nosotros. Aquí voy a copiar esto aquí. Financiamiento aquí.
Entonces, fíjense, aquí voy a calcular el capital que estoy pagando, sistema francés. Sumatoria, es decir, el capital va a ser lo que me presté, no tengo que devolver todo. Sistema francés capital. Ahí está, 1.170.000. En el alemán, exactamente lo mismo. Tengo que devolver lo que yo me presté. Y ahí no va a modificar, independientemente de qué sistema sea, ¿no? Y ahí está. Ahora, interés. ¿Cuánto de interés termino pagando en el sistema francés? Por una deuda de 1.170.000 con un plazo de 5 años con una tasa del 9%. 339.991 bolivianos. En el sistema alemán, ¿cuánto de intereses pago? Por total. 315.900. En el sistema americano. 526.500. La pregunta. ¿No hay una contradicción ahí? En el sistema francés, por una deuda de 1.170.000 bolivianos, termino pagando 1.503.991. En el sistema alemán, por la misma cantidad de deuda, 1.170.000, termino pagando al banco 1.485.900. Y en el sistema americano, por la misma deuda de 1.170.000, termino pagando 1.696.500. Fíjense en qué sistema termino pagando más cantidad de dinero. En el americano. Pero cuando yo hago la evaluación, pero resulta que cambia la situación, me dice, por más que usted paga una cantidad mayor de interés, le conviene ese sistema para pagar su deuda, porque así usted tiene un mejor resultado, tiene un mejor banco que los otros, tiene un mejor rentabilidad que los otros, tiene una eficiencia de los recursos, en la utilización de los recursos mejor que los otros sistemas. ¿Pero por qué? Porque con el americano nos financiamos más con capital, como amortizamos recién al final, nos financiamos más con capital del banco y ese dinero es más barato, ¿no? Claro, eso, o sea, no es lo mismo pagar la deuda hoy que pagar de aquí a 5 años, ¿no es cierto? Los 1.170.000 de hoy no es lo mismo de aquí a 5 años. Ese es uno, por el valor del dinero en el tiempo. Y lo otro, tenemos que diferenciar entre deuda buena y deuda mala. ¿Cuál sería la diferencia entre deuda buena y deuda mala? La buena es cuando lo usamos para invertir en capital, en activos productivos. Y la mala es cuando lo utilizamos para financiar gastos. ¿Qué más? Dicen, ¿me anoto 5 puntos? ¿Me hace acuerdo sus 5 puntos? Gracias, Licen. La deuda buena es cuando usted lo destina a inversión. Las inversiones generan rentabilidad y con esa rentabilidad que te genera la inversión, usted puede pagar sin ningún problema las obligaciones que tiene con el banco. ¿Correcto? Y esa es la situación de este caso. Me estoy prestando dinero del banco para invertir, que me va a generar una rentabilidad del 43%. Entonces, con esa rentabilidad voy a poder pagar sin ningún problema, que es el 9% que el banco me cobra. ¿Correcto? Pero una deuda mala sería que usted se preste dinero para irse de luna de miel, para hacer su fiesta de cumpleaños, para su boda. Esa es una deuda mala. Una boda, una luna de miel, un paseo, un tour no le va a generar rendimiento. ¿Correcto? Entonces, eso es una deuda mala.
Entonces, cuando es una deuda mala, te convendría que te prestes bajo el sistema alemán, porque ahí terminas pagando menos intereses, porque esa deuda mala no genera rentabilidad. Va a tener que salir de tu bolsillo para poder cubrir esas obligaciones. Pero cuando la deuda es buena y es destinada a inversión, obviamente que esto te va a generar una renta y con esa rentabilidad vas a poder cubrir sin ningún problema los compromisos que tienes con tu acreedor, que en este caso sería el banco. ¿Estamos? Y eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso nos convendría prestarnos el dinero, pero bajo el sistema americano, porque mejora mi resultado muchísimo, ¿no? Fíjense, de 656 a 770,000. Hay una mayor generación de riqueza para los accionistas simplemente por saber elegir el sistema de amortización de mi deuda. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien, jóvenes. La siguiente clase vamos a responder la pregunta que queda pendiente, si nos conviene trabajar con deuda o simplemente 100% con capital propio, ¿correcto? Porque ya son las 9:45, ya vamos a llegar a las 10. ¿O quieren quedar 15 minutos más? A las 10. Lo dejamos para la siguiente, ¿no? La otra Tenemos clase. todavía clases. Bien, jóvenes. Sí, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre esto. ¿Nada? Creo que no, profe. Bien, jóvenes. Entonces aquí vamos a quedar y nos vemos el día martes. Martes vamos a responder si nos conviene financiar parte de la inversión con deuda o trabajar 100% con capital propio. En este caso hemos analizado con deuda. Con deuda, fíjense que el proyecto es viable financieramente. Ahora nos faltaría analizar qué pasaría si nosotros financiamos el 100% de la inversión. ¿Convendría hacerlo? ¿Sería viable también el proyecto? O a lo mejor sería mucho mejor trabajar con capital propio. O va a ser mejor trabajar con una combinación entre deuda y capital propio, como en este caso. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a responder a la siguiente clase. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Listos, jóvenes? Nos vamos. Entonces voy a parar Profe, la grabación aquí.